Eh, Mi nombre es José Vladimir Cubías Cañas y hoy les voy a hablar sobre el sistema de posición global, también ya conocido como GPS. Es un sistema de navegación por radio y posicionamiento y transferencia de tiempo, basado en satélites de Estados Unidos, operado por el Departamento de Defensa. El sistema proporciona una posición altamente precisa e información de velocidad y tiempo, y preciso de forma global, continua a un número limitado de usuarios. Debidamente equipados, la constelación GPS ha evolucionado con el tiempo, incluyendo las fases. El bloque 1, una serie de satélites de validación de concepto, 11 satélites en total que se lanzó de 1978 a 1985, y el bloque 2 lanzaba después de la fase de validación de concepto y progresivamente incluyendo mejoras técnicas y frecuencias radiadas. En general, la vida de los satélites GPS ha excedido la vida prevista en una situación ligeramente vergonzosa. De esta manera, recientemente se produjeron algunos problemas del sistema de compatibilidad con versiones anteriores. En febrero del presente año había un total de 31 satélites operativos disponibles. El GPS consta de 3 segmentos: el segmento espacial, segmento de usuarios, segmento de control. El segmento espacial incluye la constelación de satélites, actualmente alrededor de 24 satélites, que forman la base de la red. El segmento de usuarios incluye a todos los usuarios, barcos, camiones, automóviles, aviones y dispositivos portátiles. De hecho, cualquier persona que posea un receptor GPS es parte del segmento de usuarios. El segmento de control abarca la infraestructura de las estaciones de control en tierra, monitores, estaciones y antenas parabólicas basadas en tierras que ejercen control sobre el sistema. La constelación satelital de línea de base descarga de datos en 2 bandas. En la línea 1, en 1575.42 MHz, y la línea 2 en 1227.60 MHz. La señal L1 modula por un código Coarse Acquisition CA de 1.023 MHz que se repite cada mes. Aunque la señal codificada es repetitiva, aparece como aleatoria y se denomina ruido pseudo-aleatorio, PRN. La portadora de la línea 2, esta está modulada por otra señal PRN, aparentemente aleatoria, codificada como código de precisión, y se repite cada 267 días. A cada satélite se le asigna un segmento único de 7 días de este código. Para calcular el posicionamiento del GPS. La posición del GPS se calcula utilizando 3 señales de satélites, cada una de las cuales es recibida por la unidad GPS, que calcula la diferencia horaria correspondiente a rango, llamado pseudo-rango, por cada tiempo medido desde el satélite al GPS receptor. Las soluciones de pseudo-rango correspondiente genera una esfera alrededor del satélite, usando 2 satélites y midiendo el tiempo o pseudo-rango soluciones para cada satélite. Estas 2 esferas se cruzan produciendo pseudo-rango alrededor de un círculo, usando 3 satélites. Las 3 intersecciones, las esferas producen 2 puntos que son las 2 únicas soluciones posibles. De uno de la Tierra, la otra solución determina la posición del usuario, que son L o M. Dado que los satélites están sincronizados con la hora maestra del GPS y también corregido según sea necesario, se supone que la polarización del reloj es igual. En conclusión,
Las principales ventajas del GPS son exactitud, aplicación global y la fidelidad de señal. Bueno, voy a continuar con el siguiente tema, que es los sistemas global de navegación por satélite, GNSS. Bueno, estos satélites se basan en una constelación de satélites artificiales que orbitan la Tierra a una altitud aproximadamente de 20.000 kilómetros, desde lo cual transmite su posición tridimensional a toda la superficie de la Tierra. Este tipo de sistemas fueron diseñados para determinar las coordenadas geográficas de un objeto, sin importar si está en el mar, en el aire o en una montaña. Bueno, en 1983, dos cazas soviéticos derribaron a un Boeing de la aerolínea de Corea por un error de localización, ya que invadió el espacio aéreo ruso. Este incidente hizo que Estados Unidos impulsara los sistemas de navegación por satélite y fuera una tecnología fundamental en tácticas militares. Bueno, el GNSS también tiene segmentos y están divididos en varios segmentos que permiten la manipulación, control y mantenimiento de los sistemas. Monitorean la salud de los satélites y vigilan toda transmisión emitida por la constelación de satélites en el espacio. Bueno, el segmento espacial, compuesto por la constelación de satélites y las señales que emiten. El segmento de control, formado por estaciones centrales de seguimiento que controlan los satélites y corrige las órbitas del sector espacial y asegura el correcto funcionamiento de los relojes y osciladores de cada uno de los satélites. Y el segmento de usuario está constituido por los equipos o receptores que captan las señales emitidas por los satélites y son empleados para determinar la posición, navegación o para determinar el tiempo en precisión. Algunas aplicaciones del GNSS son los navegadores GPS, que son un tipo de GPS que nos permite ver nuestra posición en un mapa en tiempo real, aun cuando no estamos conectados a internet. Podemos encontrarlos como navegadores GPS para coche de mano, deportivo, para bicicleta, etc. Los más usados son los GPS para bicicletas, porque estos dispositivos suelen ser muy usados por deportistas que les gusta salir a realizar bici de montaña, ya que cuentan con funcionamientos de entrenamiento muy buenos y son compatibles con muchos sensores ANT. Los rastreadores de GPS para personas, sin duda una de las aplicaciones más impresionantes de los GPS, porque son pequeños con el cual puedes saber dónde están uno de sus familiares, trabajadores. También van instalados, se pueden instalar en el auto de la persona que uno desea rastrear. También localizadores para coches, sin duda la más común y popular de todas las aplicaciones. El sector de rastreo satelital se ha desarrollado de manera sorprendente y hoy en día miles de automóviles son rastreados vía satélites. Les puedo hablar sobre un poco de las señales de GNSS. La señal portadora es una señal de radiofrecuencia que oscila a una frecuencia determinada, pero distinta a la frecuencia de información o los datos. El código de alineación, secuencia binaria de ceros y unos que permiten a los receptores determinar el tiempo de viaje de las señales desde los satélites a los receptores ubicados en la superficie de la Tierra. Los datos de navegación son un mensaje binario que proporciona información de las efemérides de los satélites. Conjunto de efemérides de precisión reducida y parámetros de polarización del reloj. ¿Cómo se obtiene la posición de los sistemas
GNSS. Bueno, con un satélite, si el receptor recibe datos de un solo satélite, se determina que el receptor se encuentra en un punto de la superficie de la Tierra con centro en el mismo satélite y un radio igual a la distancia total entre el satélite y el receptor, con dos satélites. Si el receptor recibe datos de dos satélites, se crea una circunferencia como resultado de la intersección de las esferas creada por cada satélite y se establece que el receptor está localizado en algún punto de esa circunferencia resultante. Con tres satélites, el receptor recibe datos de tres satélites, los cuales cambia el reloj del receptor y el reloj de los satélites. Se logran sincronizar, es decir, con tres satélites, si podemos determinar la posición de un objeto, latitud y longitud. Sin embargo, se crean puntos de intersección falsos que indicarían que el receptor se encuentra en un punto en la Tierra y en otro punto fuera de la Tierra. Y con cuatro satélites, bueno, en teoría son tres satélites, porque permite obtener la posición de un objeto. Sin embargo, se necesita de un cuarto satélite como referencia o control cruzado, es decir, un satélite que elimina la intersección falsa y transforma las ecuaciones no lineales a lineal para resolver problemas mediante un método iterativo, lo que en consecuencia nos permite determinar que el objeto se encuentra en un punto de la Tierra, pero a cierta altura, latitud, longitud y altitud. Hoy les voy a hablar sobre el sistema de navegación inercial. Bueno, el sistema de navegación inercial es un sistema totalmente autónomo. No requiere de ninguna entrada de señales externas para poder navegar. El sistema de navegación inercial ocupa ciertos instrumentos internos para realizar su operación, como una computadora de navegación, acelerómetros y giroscopios. La computadora rastrea el movimiento de una aeronave a través de señales producidas por acelerómetros. La ubicación inicial de la aeronave se ingresa en la computadora y todos los movimientos subsiguientes de la aeronave son detectados y utilizados para mantener la posición actualizada. El sistema de navegación inercial, también llamado como sistema de referencia inercial, manda las señales de los acelerómetros y giroscopios. El acelerómetro, que mide con precisión la fuerza acelerada con una sola dirección para medir aceleración, que cuando se integra con el tiempo da velocidad, y los giroscopios para medir la dirección. El sistema de navegación inercial en el A320. Bueno, los A320 incluyen varios tipos de sistemas de navegación, cada uno con funciones específicas. Estas funciones son divididas en cuatro grupos principales. Bueno, el número 1, denominado como Air Data Inertial Reference System, sus siglas AD y RS, e instrumento de reserva. Sin embargo, se detallará a los AID, RS, Inertial Reference, IR. Bueno, el sistema de referencia inercial utilizado en el A320 opera bajo una computadora. En total son 3 computadoras, que a su vez integran computadoras que realizan 2 funciones. Estas computadoras son una unidad de referencia de datos aéreos, AIRES, ADR, una unidad de referencia inercial, IR, que utiliza giroscopios con láser y acelerómetros. El ADR, es decir, datos aéreos, Air Data, usando la instrumentación que corresponde, PTOP, Static Ports, etc. La IR utiliza giroscopios láser y acelerómetros. Ellos dan datos inerciales a las computadoras de dirección y gestión de vuelo. Cada una de las computadoras proporciona
actitud, heading, velocidad vertical, vector de trayectoria de vuelo, ground speed y la posición del avión. Cada función de esta computadora se muestra en la display correspondiente. ¿Cómo se opera esta computadora en cabina? Bueno, las tres computadoras AD y RU se controlan a través de los AD y RS, unidad selectora de modo, MSU, ubicada en el panel superior. La inicialización de los AD y RU se utiliza normalmente a través de una de las dos MCDU instaladas en el pedestal central, debido a que las IR se muestran su información en la Primary Flight Display, en la navegación display y en la MCDU. Tanto el capitán como la del primer oficial, AD y RU1 va al PDF y DN del capitán, mientras que la AD y RU2 va a la PFD y ND del primer oficial. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el radar meteorológico. ¿Qué es un radar meteorológico? En un radar meteorológico se requiere la detección de emergencia reflejada desde el contenido de una nube o de una precipitación, gotas de agua, a través de diversos componentes, por ejemplo, las antenas, computadoras, transectores, paneles de control y display. Los sistemas de radares meteorológicos modernos pueden detectar el movimiento horizontal de las gotas utilizando técnicas de desplazamiento Doppler. El efecto Doppler, la frecuencia de una onda aparentemente cambia a medida que su fuente se acerca o se aleja de un observador. Esta característica permite detectar el viento cortante creado por microráfagas. Bueno, utilizando el principio de desplazamiento Doppler, la frecuencia del pulso de energía devuelto por las gotas que se mueve hacia la aeronave estará en una frecuencia más alta que la frecuencia transmitida. Caso contrario, la frecuencia de impulso de energía devuelto por gotas en movimiento lejos del avión estará en una frecuencia más baja que la frecuencia transmitida. Estos cambios Doppler se utilizan para determinar la dirección y velocidad del movimiento del área resultante en una microráfaga. En la aplicación de radar en A320. En el Airbus, el radar meteorológico WXR y los vientos cortantes PWS pertenecen al cuarto grupo denominado por Airbus como sistema de determinación de posición independientes. El radar meteorológico se basa, como ellos lo llaman, WXR. Está instalado para detectar precipitaciones. Los parámetros recopilados son mostrados en la navegación display ND. El radar meteorológico suministra detección del PWS, los vientos cortantes. El multiscan es una función de radar que muestra todas las condiciones meteorológicas significativas, rangos en todas las altitudes de la aeronave y en todo momento en una pantalla. El radar meteorológico en Airbus puede funcionar en modo de inclinación automática, ángulo de inclinación automático de la antena. La función de inclinación automática utilizada la información de altitud del terreno del EGPWS, la altitud de la aeronave sobre el terreno y las condiciones del terreno en el área EPWS, determina el ángulo de inclinación óptimo para el radar. Hoy les puedo hablar sobre el radio altímetro. Bueno, el radio altímetro, comúnmente conocido como altímetro de radar, es un sistema utilizado para medir y mostrar con precisión la altura sobre el terreno
directamente debajo de la aeronave, envía una señal al suelo y procesa la información temporizada. Su aplicación es proporcionar una altitud absoluta, precisa información al piloto durante la aproximación y aterrizaje. Los datos de radioaltímetro se proporciona a varios usuarios y se muestra en ambos PFD, la Primary Flight Display, en todo momento por debajo de 2.500 pies sobre el nivel del suelo. En funcionamiento normal, la altura RA de radioaltímetro 1 se muestra en el CAP PFD y la altura RA2 en el FOPFD. La comunicación y notificación ARINC, ARINC. Bueno, American Radio Incorporated es una especificación que define cómo los equipos de aviónica deben de comunicarse entre sí. En este estándar, la comunicación entre equipos se produce por medio de un par de cables helicoidales. La especificación también define la característica de los datos que en el viajan, su voltaje, protocolo de inicio de transmisión, etc. En el caso del ARINC 429 se utiliza un bus estándar unidireccional conocido como sistema de transferencia de información digital Mark 33, en inglés Digital Information Transfer System. El ARINC 429 es por tanto uno de los formatos estándares para bases de datos de aviónica. Dicho estándar establece una descripción básica de las funciones y características de la señal y los protocolos de la interfaz digital para la transferencia de información en el avión. Las etiquetas. Bueno, las pautas de etiqueta se proporcionan como parte de la especificación del ARINC 429 para varios tipos de equipos. Cada aeronave contendrá varios sistemas de diferentes, como computadoras de gestión de vuelo, sistemas de referencia inercial, computadoras de datos aéreos, altímetros de radar, radios y GPS. Bueno, los sensores. Para cada tipo de equipo se define un conjunto de parámetros estándar que es común a todos los fabricantes y modelos. Por ejemplo, cualquier computadora de datos aéreos proporciona la altitud barométrica de las aeronaves como etiqueta 203. Esto permite cierto grado de intercambiabilidad de partes, ya que todas las computadoras de datos aéreos se comportan en su mayor parte de la misma manera. Sin embargo, solo hay un número limitado de etiquetas, por lo que la etiqueta 223 puede tener un significado completamente diferente si se envía mediante un sensor GPS. Por ejemplo, en ARINC 429 cada palabra está formada por 32 bits y contiene 5 cambios. Hoy les voy a hablar sobre los transpondedor. Radar de vigilancia secundario, SSR. El transpondedor, el equipo transpondedor que se encuentra en las aeronaves, está diseñado para facilitar los controles de tráficos aéreos, la identificación de aeronaves específicas de manera que puedan evitar las colisiones en el aire y orientar a las aeronaves. Dado que el transpondedor es un dispositivo relacionado con el radar, comenzaremos con una breve discusión sobre el radar con respecto a las aeronaves. Bueno, el transpondedor es el sistema de transpondedor de las aeronaves. Utiliza frecuencias diferentes, una para transmitir y otra para recibir. El transpondedor reciben en la frecuencia de
1030 MHz. Transmite en la frecuencia de 1090 MHz. El sitio de radar terrestre envía un pulso de interrogación codificado que en efecto pide al equipo aéreo que responda o conteste. Cuando el transpondedor recibe un interrogativo válido, devuelve la señal de respuesta adecuada. La codificación utilizada en las señales del transpondedor es digital o binaria. Cada señal de interrogación y respuesta consiste en un número de pulsos en un tren de pulsos. Transpondedor. Los números establecidos en el transpondedor representan una codificación octal, por lo que no hay 8 o 9 en la ventana de configuración de códigos. Los posibles ajustes del código van de 0 a 7. El transpondedor es una transmisión receptor de radar que transmite una señal codificada cada vez que es interrogado por una instalación de radar terrestre. Los modos del funcionamiento. El modo A es el modo básico de transpondedor, que puede utilizar uno de los 4096 códigos diferentes. El modo C. Este modo incluye las capacidades anteriores, pero añade un mensaje codificado que indica la altitud de precisión de la aeronave cuando se instala un codificador de altitud. Y el modo S. Este modo tiene la capacidad de enviar mensajes adicionales como instrucciones o informes meteorológicos que pueden verse en un tubo de rayos catódicos o imprimirse en el panel en la cabina de vuelo. El modo S también aumenta el número de códigos de identificación diferentes para las aeronaves a más de 1 millón. El modo S también se utiliza con los sistemas de alerta de tráfico y de evitación de colisiones, TCAS. El radar es detección y alcance por radio. Utiliza un radio sincronizado, transmisor y receptor para emitir ondas de radio y procesar sus reflejos para su exhibición. El principio utilizado se le llama radar primario o localizado de eco. El transmisor de radar envía un breve pulso de ondas EM que viajan hacia afuera a la velocidad de la luz y rebotan en las partes metálicas de un avión. El radar primario. Sistema de radar en el que una porción diminuta de un pulso de radio transmitido desde un sitio es reflejada por un objeto y luego recibida de nuevo en ese sitio para su procesamiento y visualización en una instalación de control del tráfico aéreo. La energía reflejada se recibe en el sitio de radar, donde produce un punto de luz en el radar. El alcance de un avión de distancia de la antena se determina midiendo el tiempo de las ondas de radio llegan a la aeronave y luego regresan a la antena receptora. El azimut o ángulo de la aeronave de radar está determinado por la posición de la antena giratoria cuando él recibe la porción reflejada de las ondas de radio. El problema de usar solo el radar primario es que todos los blips en el radar se ve igual. Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolló un sistema para facilitar la distinción de la aeronave de la enemiga. Este tipo de sistema de radar ahora se llama radar secundario de vigilancia. En cada avión se instala una pequeña unidad receptora y transmisora de frecuencias de radar. La señal codificada que se recibe en el sitio de radar desde la aeronave permite identificarla. El radar secundario, Beacon Radar,
ATCRBS. Este es un sistema de radar en el que el objeto a detectar está equipado con un equipo cooperativo en forma de receptor, transmisor de radio. El radar de vigilancia secundario, SSR, se utiliza para este propósito. El equipo terrestre del SSR es una unidad de interrogatorio con una antena que se monta en la antena parabólica giratoria altamente direccional de radar primario. El radar de vigilancia, aparte de este sistema, es el transpondedor, que contiene un receptor y un transmisor que puede responder a una señal recibida cualesquiera a 4.096 códigos discretos. Los controles de un transpondedor, los 4 mandos de selección permiten al piloto seleccionar el código que el controlador solicita. El interruptor selector de la izquierda tiene una posición off, standby, on, alt y test. También hay un botón ident, una luz de respuesta. Los controles de un transpondedor. Cuando está en la posición off, el transpondedor se apaga. Cuando está en la posición del stand, el equipo se calienta, pero no responde a ningún interrogatorio. O cuando está en la posición on, responde con el código seleccionado cuando es interrogado. Cuando se selecciona la posición alt, el equipo responde con el código de altitud que proporciona el altímetro de codificación. Cuando está en la posición idem, el retorno se modifica para que el controlador pueda identificar instantáneamente la aeronave. Los códigos asignados al transponder. El controlador de tráfico aéreo para todo el vuelo normalmente asigna solo un código. Algunos códigos de transpondedores se reservan para fines especiales. El 0000 es utilizado para los militares. El 1200 se utiliza para las aeronaves que operan bajo las reglas de vuelo visual. Y en el control ATC, y el 7500 y el 7600 y 7700 se reservan para tipos específicos de situaciones de emergencia de aeronaves. No haga pasar el transpondedor por 0000, 7500, 7600 o 7700 cuando el transpondedor esté encendido. Si la aeronave se opera en tierra, ponga el transpondedor en modo apagado o en espera para evitar que se emitan señales inadvertidas al ATC. Las pruebas e inspecciones del transportador ATC. Dado que los retornos de los transportadores constituyen la base de la separación por radar, los reglamentos exigen que los transportadores se prueben e inspeccionen cada 24 meses civiles para las operaciones en espacio aéreo controlado. Las pruebas e inspecciones del transpondedor. La número 1. Una estación de reparación con la calificación adecuada o un titular de un programa de programa de aeronavegabilidad continua o el fabricante de la aeronave si el transpondedor fue instalado por ese fabricante. Las antenas DMF transpondedor. Se puede utilizar el mismo tipo de antena para los sistemas DME o DE transpondedor
porque funciona a frecuencias similares y tiene características similares. Estas antenas suelen instalarse en la parte inferior de la aeronave, pero pueden ubicarse en la parte superior de un brazo de cola estrecho o en un lugar que no cause un bloqueo grave. Le puedo hablar sobre el sistema para evitar la colisión y de alerta de tráfico aéreo, los TCA. Los TCA es un sistema de vigilancia automático que ayuda a las tripulaciones aéreas y al ATC a mantener una separación segura de la aeronave. Es un sistema de radar secundario a bordo que interroga y responde directamente entre aeronaves a través de un enlace de datos de alta integridad. El sistema es funcionalmente independiente de las estaciones terrestres y alerta a la tripulación si otra aeronave se ve cerca. Y bueno, los sistemas de prevención de colisiones en el aire, ACAS, hay 5 tipos de diferentes tecnología. ACAS, ACAS. Están los receptores pasivos. Bueno, estas unidades están diseñadas para su uso en la aviación general. Monitorean las señales del transpondedor ATC en el área inmediata y brindan señales visuales o audibles para advertir el tráfico cercano. Tienen un alcance de aproximadamente 6 millas y monitorean 2.500 pies por encima o por debajo de las aeronaves anfitriona. Los sistemas pasivos proporcionan aproximadamente de donde se encuentra otra aeronave y su posición en relación con la aeronave. Los sistemas de información de tráfico, los TIS. La información de tráfico se puede obtener dentro de un radio de 5 millas, 1.200 pies, por encima o por debajo de las aeronaves. Esta información de tráfico se proporciona en casi tiempo real y posee un sistema llamado transmisión vigilancia dependiente automática ADS-B. El sistema de avisos de tráfico, el TAS, monitorea activamente el espacio aéreo en busca de aeronaves cercanas equipadas con transpondedor y proporciona información de tráfico relevante a través de una pantalla y advertencia de audio. El sistema puede rastrear hasta 30 aviones con un alcance de hasta 21 millas náuticas, 10.000 pies por encima o por debajo de la aeronave anfitriona. El sistema de alerta de tráfico y prevención de colisiones TCAS. Este es el sistema estándar de la industria, requerido para su uso por aviones de transporte comercial y el tema principal de este capítulo. Hay 2 tipos de TCAS en funcionamiento, el TCAS-1 y 2. Ambos sistemas proporcionan advertencias conocidas como advertencias para alertar a la tripulación de una posible colisión. Las TCO1 ayudan a las tripulaciones a localizar e identificar visualmente un avión intruso mediante la emisión de una advertencia de tráfico. Emisión de vigilancia dependiente automática. Este sistema está destinado a reemplazar eventualmente los sistemas de radar ATC convencionales basados en tierra. El sistema también proporciona vigilancia en áreas remotas donde la cobertura de radar terrestre no es posible. Por ejemplo, sobre los océanos. ADS-B es parte del sistema de transporte aéreo de próxima generación de la FAA y revolucionará la forma en que los pilotos obtienen la información sobre el tráfico y el clima. El sistema es automático en el sentido de que no se requiere interrogación para iniciar una transmisión de transpondedor. Desde la aeronave, este tipo de transmisión no solicitada se conoce como señales espontáneas.
el equipo de TCAS. El sistema consta de una computadora TCAS, dos antenas direccionales, un panel de control y dos pantallas. TCAS opera en conjunto con el sistema de vigilancia modo S, que incluye dos transportadores en panel de control y antenas. Las advertencias visuales se pueden mostrar en el indicador de velocidad vertical instantánea (IVSI) o en el sistema eléctrico de instrumentos de vuelo EFIS. Las antenas. Estos están ubicados en la parte superior e inferior del fuselaje. Esto proporciona diversidad de antenas. La antena superior es direccional y se utiliza para rastrear objetivos por encima de la aeronave anfitriona. La antena inferior puede ser unidireccional o direccional como opción específica por el operador. Los códigos de interrogación se transmiten a través del transpondedor. En modo S es una onda portadora de 1300 MHz. Los códigos de respuesta se transmiten en una onda portadora de 1090 MHz. El computer. Este es un transmisor, receptor y procesador combinado que realiza una serie de funciones que incluyen sistema de navegación y comunicaciones de aeronaves, seguimiento de volumen del espacio aéreo de vigilancia para aeronaves, seguimiento de otros aviones y supervisión de la altitud de su propia aeronave. Emitir advertencias sobre posibles rutas de vuelos, conflictos. Proporciona maniobras recomendadas para evitar posibles conflictos de ruta de vuelo. El panel de control. Este es el elemento combinado el ATC y TCAS. El código de identificación de las aeronaves de 4 dígitos se selecciona mediante interruptores giratorios o botones pulsadores y se muestra en una ventana. El conmutador de selección de nodos se utiliza para deshabilitar el mecanismo de vigilancia TCAS, habilitar solo aviones de tráfico o avisos de tráfico y de resolución. Con el sistema en espera, el transpondedor TCAS está encendido para no interrogar ni responderá a las interrogaciones. Todas las funciones de vigilancia y monitoreo están deshabilitadas. Los dispositivos. Las pantallas utilizadas para los aviones TCAS varían según el tipo de aeronave. Estos incluyen el indicador de velocidad vertical instantánea (IVSI) o el sistema electrónico de instrumento de vuelo EFIS. En cualquier caso, las advertencias se basan en los mismos iconos. Operación del sistema. Habrá una combinación de sistemas de aeronave en cualquier espacio aéreo dado. Si la aeronave anfitriona está ocupada con TCAS 1, entonces su computadora proporcionará avisos de tráfico, independientemente de los tipos de transpondedor ATC de la aeronave. Circundante, las aeronaves no equipadas con un transpondedor no son rastreadas por TCAS. Las advertencias de aviso. Los iconos de gráficos se muestran en relación con el avión anfitrión. Estos están codificados por colores para representar su nivel de amenaza. Estos iconos se complementan con información de altitud para la otra aeronave. Altitud relativa para representar si la aeronave está por encima o por debajo de la anfitriona. También maniobra vertical, subir o bajar indicado por una flecha. Estos iconos se muestran en el IVSI o EHSI con referencia al ENSI. También tiene una área de visualización para los indicadores del sistema TSA. Sistema apagado, auto, prueba, etc. Iconos de tráfico e indicaciones TARA. Fuera de escala, la aeronave intrusa está fuera de rango de visualización. El tráfico TCAS ha detectado un intruso dentro del espacio aéreo protegido. Sin rumbo, TCAS no puede determinar el rumbo de un intruso. TARA
TCAS ha identificado una aeronave intrusa o amenazante. Orientación TGAS. En el caso de una advertencia de solución, el IBSI indicará bandas rojas y verdes alrededor de la pantalla para guiar al piloto hacia una ruta de vuelo segura. Las aeronaves con indicador electrónico de dirección de altitud tienen una guía de salida de forma de un límite rojo. El piloto tiene que subir o bajar manteniendo la aeronave fuera de estos límites calculados hasta que se despeje el RA. Vigilancia TCAS. TCAS tiene un rango de vigilancia eficaz y confiable de 14 mn. El avión anfitrión puede rastrear simultáneamente al menos 30 aviones equipados con transpondedor dentro de su rango de vigilancia, con densidades de tráfico de hasta 24 aviones dentro de un radio de 5.000 millas náuticas. La función de vigilancia transmite interrogaciones a 1030 MHz. Los transportadores de la aeronave cercana responden en 1090 MHz. La vigilancia en modo S, equipada en modo S, es relativamente sencilla debido a sus características inherentes de dirección selectiva. TCAS monitorea las transmisiones de difusión espontánea, denominadas señales espontáneas, que son generadas una vez por segundo por el transpondedor de modo S. El transpondedor en modo S corresponde a esta interrogación, y el TSA utiliza la información debida para determinar el alcance, el rumbo, la altitud de la aeronave en modo S. La vigilancia en modo AC utiliza una llamada general solo en modo C para interrogar las aeronaves cercanas, equipadas con transpondedores en modo AC. La tasa nominal para estos los interrogatorios es 1 por segundo. Las aeronaves equipadas con transpondedores en modo A responden a las interrogaciones del TCAS sin datos contenidos en el campo de altitud de la respuesta. La respuesta de transportadores de modo C se monitorea y se rastrean en rango, altitud y rumbo. Bueno, eso es todo sobre los sistemas de gestión de vuelo. Muchas gracias.